Neoliberalismo y patriarcado no tienen por qué ir juntos. A lo largo de la historia no han ido juntos. El patriarcado ha existido, obviamente, existe desde siempre, y el neoliberalismo no. Por tanto, casi es más fácil verle un fin al neoliberalismo, porque sabemos cuándo ha comenzado, que al patriarcado, ponerle un fin, porque, en fin, llevamos la historia humana con él. Entonces, no han ido juntos y, en teoría, idealmente o teóricamente, no tendrían por qué ir juntos. Podemos imaginar perfectamente una sociedad neoliberal o no neoliberal, una sociedad igualitaria, socialista, libertaria, como queramos llamarla, sin patriarcado. Pero lo cierto es que en este contexto están juntos. Han coincidido en el tiempo, pero no solo han coincidido en el tiempo, sino que son como dos sistemas que son de opresión, pues cuando se juntan se refuerzan. Se refuerzan y desarrollan, digamos, comportamientos constantes de refuerzo. Y esos, o sea, no se van a combatir porque se utilizan y, digamos, que se encuentran útiles uno al otro, ¿no? Y eso es lo que, hace especialmente difícil y hace que también tengamos que tenerlo en cuenta. Desde los años 80, claro, hablaríamos de neoliberalismo o de capitalismo, que tampoco es lo mismo. El neoliberalismo es la fase esta final del capitalismo, que es un capitalismo salvaje que ya no encuentra límites teóricos y está en la fase de tampoco encontrar límites físicos, mientras que el capitalismo o el liberalismo tradicional, cuando lees a los teóricos, sí le ponen límites ideológicos y desde luego tenía unos límites físicos, ¿no? En el neoliberalismo que se desarrolla a partir de los años 80 ya no tiene límites y se adapta, digamos, a su medio físico, y su medio físico ya no es el medio físico material, es, digamos, el ciberespacio, la red, el espacio. Ya las transacciones, los capitales se mueven ya no de manera física, no hay que ir al banco, etcétera. Y eso también hace que se rompan los espacios materiales sobre los que se desarrolla, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, digamos, o el capitalismo salvaje, a partir de los años 80 entra en una deriva que entra en espacios en los que antes no estaba presente de esa manera. Ya no hay barrera que se le ponga por delante, entra en todos los ámbitos de la vida, es decir, todo aquello que es vida puede ser objeto de que el neoliberalismo se fije en ello y sobre eso haga lo propio del capitalismo, intente hacer negocios, traer plusvalías, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente en los ámbitos que estaba eran el cuerpo humano. Creo que el neoliberalismo y el cuerpo femenino va a ser, todavía no lo es en los ámbitos feministas, pero va a ser uno de los temas del siglo XXI. Es muy complejo meterle mano, tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. Y vamos a hacerlo cuando ya esté presente de una manera absoluta, muy difícilmente combatible. No se ve en nuestras vidas cotidianas, como a lo mejor el tema de los cuidados, que los niños que tenemos, los hijos y las hijas, o las personas enfermas, pero a un nivel global, y vivimos en una sociedad, en un mundo global, a un nivel global ya ha entrado de manera masiva, y creo sinceramente que va a ser el tema del siglo XXI, y me gustaría dejar aquí algunas cuestiones para pensar, porque creo que se nos viene encima. Se han abierto nuevos mercados, ya todo es un mercado, todos los ámbitos de la vida son mercantilizables, todo se mide en términos económicos, economicistas. Yo tendría que hacer una crítica al tema de los cuidados, con el que no estoy de acuerdo en su valoración económica. Creo que hemos aceptado el lenguaje del enemigo, en parte, todas, no es una crítica al contenido, pero sí una crítica que estamos aceptando. Cuando aceptas el lenguaje del enemigo, en parte es una rendición. Creo que no todo puede medirse en términos económicos y lo estamos haciendo, ¿no? Pero en fin, eso es otra cosa, aunque tiene que ver con esto. Esta entrada del capitalismo salvaje en las vidas, en los cuerpos de las personas, se va a hacer basado ideológicamente en dos aspectos. Uno sería la falacia neoliberal de la libertad, que se aplica a todo. Es la falacia de que
bueno, de que uno tiene libertad para hacer lo que quiera, eso lo oímos constantemente, lo dice Esperanza Aguirre sin parar, vida, propiedad y libertad, son las tres falacias neoliberales, ni es vida para mucha gente, ni es propiedad, porque el 1% de la humanidad tiene prácticamente el 90% de la propiedad, y por tanto tampoco es libertad, ¿no? Pero bueno, la falacia de la libre elección, que tiene mucho que ver en la que el feminismo entra y en mi opinión cae muy a menudo. Libertad, por supuesto, dentro del mercado, no se concibe libertad fuera del mercado. Y la otra falacia que tiene que ver con esta sería la falacia la falacia o el sostén legal, que es el contrato. El contrato neoliberal por excelencia, el que se usa en Norteamérica, que aquí hasta ahora ha tenido algunas restricciones, en la que se supone que tú, mediante el contrato, que por supuesto firmas en libertad y autonomía, lo cual es falso, en ese contrato puedes disponer de todo. Esas son las dos pilares sobre las que se sustenta esa avalancha neoliberal que se nos ha venido encima. Digo que hasta ahora había restricciones porque en Europa, que venimos de estados, entre comillas, muy comillas, y dependiendo de si es el norte, el sur, pero en fin, con cierta de estados sociales o con cierto contenido social, en algunos países bastante. No todo es objeto de contrato, no se puede contratar todo, hay contratos nulos. En Estados Unidos prácticamente no hay contratos, casi ninguno nulo, y prácticamente todo puede ser objeto de contrato. Bien, el problema de todo se hace mercado. Si yo, que estoy estudiando estos temas, leo a economistas neoliberales puros, sostienen sin ningún rubor que todo puede ser objeto de contrato. Es todo. Todo quiere decir, por ejemplo, no tienen ningún problema y sostienen que aquí sería muy difícil de sostener ideológicamente ahora, pero estoy segura que dentro de 10 años lo estamos admitiendo y discutiendo. Por ejemplo, como digo, economistas, uno de ellos es premio Nobel, o sea, no son economistas raros, que se puede, por ejemplo, y es el ejemplo extremo, que se debería poder vender a los hijos. Lo sostienen claramente. Aquí decir eso, y te explican los motivos y tal. Aquí claramente decir eso, pues por ahora no se puede decir. Sin embargo, ya lo hacemos. Ya se venden. Ya los vientres de alquiler no es más que una venta de hijos, ¿no? Por ejemplo, se vende. Entonces, lo hacemos, pero no lo decimos. Y en ese sentido, creo que, por eso digo que está introduciéndose de una manera más o menos civilina hasta el momento que, como otras cuestiones, ya la mayoría de la gente lo acepte plenamente. Hay una enorme avalancha ideológica para convencernos de algunas cosas, porque el neoliberalismo no es solo una práctica económica, o una política económica, que eso muchas veces es lo que la gente piensa, es una determinada política económica, fundamentalmente. El neoliberalismo, para que una política económica, y sobre todo si es de opresión, y las mujeres tenemos que saberlo muy bien, para que una política de opresión triunfe, tiene que crear subjetividades y tiene que crear una racionalidad. El neoliberalismo no es solo una política económica. El neoliberalismo fundamentalmente es una manera de pensar, nuestras relaciones. De ahí también la resistencia a pensar determinadas relaciones en términos económicos que yo tengo, ¿no? Es decir, es una manera de subjetivarnos y a partir de ahí de pensar nuestras relaciones con el mundo, con otros seres humanos, con nuestros familiares, etcétera, ¿no? Entonces, el neoliberalismo va introduciendo primero, si no consigue que nos creamos, que tengamos una mente neoliberal, aunque seamos conscientes de las injusticias económicas, pero tenemos ya una mente neoliberal a partir de la cual nuestra lucha contra esas injusticias siempre va a estar mediatizada, ¿no? Vamos a ser menos radicales. Entonces, si el neoliberalismo no consigue esas mentes, que es cierta complicidad, pues la lucha contra ese sistema será más fuerte. Pues, por ejemplo, el sistema de género, de opresión de género, en ese sentido es perfecto porque nos construye a todos y a todas también. Es decir, todas nuestras emociones,
relaciones, etcétera, están mediadas por el género. Una mujer no puede salirse del género y pensar como si no fuera una mujer dentro del sistema de género. Tenemos que reaprender a pensar, de ahí a relacionarnos, etcétera. En ese sentido, el neoliberalismo, una de las cuestiones, ha abierto 3 mercados fundamentales que son que van en aumento y que hay que pensar de manera diferente a cómo lo estábamos haciendo las feministas. Y muy rápidamente, teniendo en cuenta lo horrendo de la extensión de estos temas, serían la prostitución, la compraventa de, bueno, lo que llamamos vientres de alquiler, es decir, la apertura del mercado reproductivo y también la apertura del mercado de partes, órganos, fluidos de los cuerpos fundamentalmente femeninos. Esto es, más allá, quiero quitar la parte, más allá de lo que pensáramos cada una de nosotras sobre la prostitución hay que pensarla de otra manera a como la veníamos pensando. Podíamos estar en contra, a favor o regular, pero ha dado un cambio fundamental. La prostitución en el neoliberalismo se ha convertido en una enorme industria. Ya no es una relación personal de una mujer que necesita dinero y se lo busca como puede y pensáramos o discutiéramos si eso lo regulábamos o no. Eso lo podemos seguir discutiendo y será interesante porque es un poco la base. Pero hay que pensar la prostitución como la segunda industria del mundo. En este momento la segunda, pero próximamente la primera. Y quizá no lo veamos, metidos como estamos, en la idea de la prostitución como trabajo personal, como algo que uno hacía cuando tenía dinero y opináramos lo que opináramos. Entonces, en ese momento, esto lo que significa es que cuando se abre un mercado, todos los mercados del mundo, cuando se abre un mercado, una persona crítica con el neoliberalismo sabe que los mercados no son inocentes. Tenemos que pensar si admitimos que el mercado es un buen regulador o no de la vida. Cuando se abre un mercado, de forma automática se obliga a los más pobres a entrar en él. Se obliga de manera indirecta, naturalmente, o directa, pero se les obliga. Es decir, si un rico quiere comprar algo, puedes prohibirlo porque te parezca inmoral, indecente, injusto o incluso inconveniente socialmente. Vale, y así a lo mejor puede no comprarlo. O puede ir por vías ilegales, pero corriendo un riesgo, etc. Pero si tú abres el mercado, lo que haces es crear las condiciones materiales para que todos los pobres o toda la gente que tenga lo que el rico quiere entre en el mercado. Y inmediatamente el que fija el precio es el rico, no el pobre, ¿no? Como sabemos por los mercados de trabajo, sin ir más lejos. Entonces, la regulación, la normalización de estos mercados está creando un remanente contingente de mujeres, de millones y millones de mujeres pobres cuya única salida en el mundo, y no tan pobres, cuya única salida va a ser cuerpos remanentes de lo que los ricos demanden, los países ricos, las personas ricas, no solo hombres. Las personas ricas o más ricos o los países ricos demanden de ellas. Esto va a hacer que no existan oportunidades para estas mujeres, que no se hagan y se implementen políticas de igualdad para estas mujeres, porque el mercado va a necesitar, y cuando un mercado necesita, ya se preocupa el propio mercado de que esto sea así, de crear las condiciones en las que ellas tengan que entrar en eso. Está marcando cuerpos que no son valiosos, que no valen para nada más que para esto. En los años 60, toda la ideología que conocíamos de la prostitución, por qué existía, etcétera, porque había una determinada ideología sexual, porque los hombres no podían hacer lo que querían, que se dice, con sus parejas, porque las mujeres no tenían sexo, porque además tenían miedo a quedarse embarazadas, por el puritanismo, en fin, todo lo que tradicionalmente sustentaba la prostitución. En los años 60, con la segunda ola de feminismo, salta hecho pedazos. Las mujeres acceden a la sexualidad, acceden a los anticonceptivos, deciden que quieren tener sexo, que les gusta, que lo buscan, igual que los hombres, y que por tanto hombres y mujeres se podrían encontrar en condiciones de igualdad en el mercado, y ya estoy asumiendo el lenguaje neoliberal, en la esfera de las relaciones sexuales. Que eso ocurrió solo a partir de los años 60. En ese momento, es solamente para explicaros qué ocurre, en ese momento los sexólogos, sociólogos, estudiosos de la sexualidad humana constatan
una bajada muy importante del uso de la prostitución por parte de los varones. La prostitución en los años 70 va así. ¿Por qué? Porque hay oportunidades, porque se puede ligar, porque, como digo, por todo esto que he explicado, porque las mujeres también quieren sexo, porque un sexo casual no implica que te cases, ni implica un embarazo. Por tanto, aunque hubiera prostitución residual, y eso es otro asunto, y me da igual además, el uso masivo de la prostitución baja, pero baja, y eso está constatado. A partir de los años 80, con la llegada del neoliberalismo, se dispara, pero así, como nunca antes. Y no han cambiado las condiciones, sino al contrario, las mujeres siguen pudiendo acceder al sexo, pueden mantener sexo casual, quieren sexo igual que los hombres, les gusta, no tienen hijos, no quieren pareja, no quieren casarse. Sin embargo, el uso de la prostitución en los países donde las mujeres son teóricamente más libres se dispara como nunca antes. Se dispara porque el neoliberalismo encuentra en la prostitución una industria con una demanda aparentemente ilimitada, pocas industrias, es decir, cada hombre puede ser un comprador, cada hombre del mundo. Pocas industrias tienen esa demanda. Por tanto, además, como industria que es, hay que incentivarla, como toda industria que incentiva su demanda. Las demandas que se incentivan se hacen por muchos medios, o sea, cosificar a las mujeres en los anuncios publicitarios es incentivar la demanda que te están sirviendo constantemente, por ejemplo, de prostitución, pero al mismo tiempo ahí se junta con el patriarcado. Es decir, no es una demanda sola en un mundo de igualdad de género, es una demanda en un mundo profundamente desigual desde el punto de vista del género, y en ese sentido neoliberalismo y patriarcado se unen. Los hombres acusan, como sabemos las feministas, por el auge del neomachismo, acusan los éxitos del feminismo y que les están acosando en lo laboral, en lo familiar, en la calle, en casi todos los espacios vitales, y el único espacio libre de feminismo es la prostitución. Une machismo o masculinidad, el único sitio donde pueden ejercer una masculinidad que no están preparados o que nadie les ha preparado porque no ha habido una educación en igualdad real, donde siguen siendo educados en la masculinidad hegemónica y tradicional. El único espacio donde un hombre hoy día puede ejercer una masculinidad que ya no le es permitido ejercer fuera de ahí es en la prostitución. Por tanto, se unen capitalismo que incentiva la demanda y que la mete hasta en los ojos, y problemas de la masculinidad hegemónica, etcétera, más una empresa multimillonaria que además las condiciones en los países pobres materiales para que las mujeres sean más pobres, salarios más bajos, precarización, etcétera. Bien, esto convertirá en el futuro, ya lo ha hecho, a muchos países del sudeste asiático, etcétera, cuyo PIB, y aquí también lo estamos midiendo, está determinado por la prostitución. Por tanto, necesidad de combatirla, cero. Voluntad de combatirla, cero. Y además un imponente aparato ideológico, un lobby. Cuando hablamos de prostitución parece que hablamos nosotras, un lobby multimillonario decidido a cambiar las políticas sobre prostitución en el mundo. Hay que verla como una industria. El tema de los vientres de alquiler, prácticamente lo mismo. Antes se hacía turismo sexual, algunos países lo han cambiado por turismo reproductivo. Solo se nos deja ver la parte, bueno, se nos está vendiendo. Se nos está vendiendo los medios de comunicación igual que venden la prostitución, porque ganan muchísimo dinero con la prostitución. El País, por ejemplo, con los anuncios de prostitución, gana más que con casi nada ya. El lobby de toda la industria reproductiva, que es una enorme industria también a nivel mundial. Podéis entrar en Google, clínicas, intermediarios, laboratorios, imaginad los laboratorios, ¿no? Farmacéuticos. Pues eso hace e impone en los medios de comunicación publireportajes. Nadie se puede resistir a una familia de famosos o a un famoso particular que qué maravilla, que ha adoptado. Lo que se vende son niños. Y claro, es muy bonito la necesidad la necesidad de tener niños. Aquí hablaríamos, y tampoco me da tiempo, de eso que llevan tratando las feministas tanto, de cómo la infertilidad, que es un estado de muchas mujeres, se ha convertido en una enfermedad a tratar con costosos tratamientos médicos, casi como la vejez, ¿no? La vejez, la infertilidad.
el derecho inexistente a tener hijos, que no hay un derecho a tener hijos, y hay un derecho de los hijos, de los niños que están y niñas en el mundo a tener una familia, pero se vende como un derecho, el derecho inalienable, por encima de cualquier otro, a tener tus hijos, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, ¿no? Cómo se nos vende como algo feliz, como Ricky Martin, la baronesa Thyssen, Miguel Bosé, que los compra a pares, etcétera, simplemente alquilan úteros, pero un útero no es una máquina, un útero es una mujer, o sea, un útero es un útero pegado a una mujer. ¿En qué condiciones está esa mujer? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué contrato ha firmado? ¿Eso es un contrato nulo? ¿Es un contrato válido? Y además, estas siempre te hablan, solo se visibilizan las mujeres, es como visibilizar, hablando de prostitución, las prostitutas de lujo. Que bueno, que es que me dan igual, o sea, las respeto como personas, tengo incluso amigas. Yo, como he trabajado mucho, tengo amigas que son prostitutas, es que no tengo ni juzgarlas, ni criticarlas, me dan igual, no es ese asunto. Es la institución de la prostitución lo que hace a las mujeres, ¿no? Pues los vientres de alquiler solo se visibilizan las mujeres de clase media, que en Estados Unidos es la punta del iceberg. Hay que leer, y no se nos está dejando leer en ningún reportaje de los que ha salido últimamente en El País o en El Mundo, que son publireportajes, que son mentira. Ahora mismo en India, esto es un dato, hay 200.000, en el año 2005, que es cuando yo tengo los últimos datos, ya han pasado 10 años, en India había 200.000 clínicas, 200.000 clínicas de reproducción asistida. Esto hace 10 años. Entran las mujeres pobres. Eso sí que es un trabajo que ningún otro trabajo del mundo, es una esclavitud, porque durante 9 meses y antes tienes que estar sometida 24 horas del día, se les dice qué comer, qué no comer, cuándo tener relaciones sexuales y cuándo no. Se las somete a hiperestimulación ovárica como si fueran ganado. No tienen ningún derecho de arrepentirse, no pueden abortar si quieren, pero si se les obliga a abortar, tienen que abortar. Si el niño trae una discapacidad, se lo tienen que quedar, como ha salido en los periódicos hace poco. Es decir, una mujer pobre, si el niño tiene una discapacidad, los padres no lo quieren, se lo quedan. Si ella se arrepiente porque no puede aguantarlo, como una mujer que no... Es decir, cualquiera de nosotros, un embarazo incluso deseado, podemos arrepentirnos y querer abortar, pues ellas no pueden. Imaginaos lo que significa tener que parir un niño que de repente piensas que no vas a poder entregarlo, no puedes abortar porque el contrato dice que si abortas tienes que pagar $300.000 a los pagantes, a los contratantes, a los padres. Por tanto, imaginaos una mujer pobre, ¿no? Imaginaos también la situación de esas mujeres que a lo mejor no son ellas mismas, son de países muy pobres donde dependen de la familia. Yo he leído cómo ellas muchas veces no saben ni dónde van, las lleva el marido, las lleva la suegra, o muchas veces sí saben dónde van y van para poder mantener a sus otros hijos, ¿no? Etcétera. Bien, tratadas absolutamente como ganado. Hace poco salió en la televisión un chino. Es que digo lo de los temas que han salido porque para que veáis que no me lo invento, porque lo que hay por detrás es muchísimo peor. Imaginaos, que no tengo tiempo, si tuviera, imaginaos lo que podría contar. Salió un chino hace poco en el telediario que tenía un piso donde tenía 30 o 40 mujeres teniendo hijos para él constantemente, ¿no? Bueno, este era un chino que era millonario y quería poblar el mundo de pequeños él mismo. Entonces, es verdad, de pequeños minillos. Entonces, bien, es decir, eso está ocurriendo y eso no es solo que sean situaciones injustas, particularmente. Siempre estamos en situaciones injustas. Hay situaciones terribles, me dirás. Hay gente que se muere de hambre, efectivamente. O sea, sí. El problema es que hay que pensar esas cosas más allá de las vidas particulares. Hay que pensarlas como colectivamente, qué hacen esas instituciones a la igualdad o a la desigualdad de las mujeres del planeta. ¿Es posible la igualdad si no criticamos, combatimos esas instituciones de compraventa de mujeres, en el fondo, de compraventa de niños y niñas? Porque tú das dinero, te dan un niño. A mí que me expliquen la diferencia entre ha nacido, ya lo tienes, viene un señor, te da dinero, eso se llama compraventa de niños, está prohibido. Pero si tú lo gestas, ya no se llama compraventa por algún motivo. Bien, hay muchísimo más. Como digo, esta industria reproductiva también está ya modificando el PIB de algunos países. En algunos países, ¿para qué van a implementar políticas de igualdad? ¿Para qué van a formar? ¿Para qué van a mandar a las mujeres a la universidad? Sí va a haber paz social una vez que se estabilice, que ese es un trabajo propio de mujeres, ¿no? Bien, claro, y ahí entraríamos en lo del artículo 18. Políticas
a veces la igualdad exige renunciar a cosas, porque además se nos demuestra que las desigualdades parciales no llevan a igualdades al final. Entonces ahí se puede hablar de mucho, pero una paguita para las personas, una paguita de 400 euros para las personas que cuidan a los dependientes, solo va a hacer que esas personas nunca jamás sean autónomas, porque 400 euros jamás te va a dar libertad ni autonomía, que todo el sistema se organice para que las mujeres cojan esos sitios, puesto que ya tienen los 400 euros, mientras que si no tienen los 400 euros es posible que haya una organización familiar que mande a las mujeres a estudiar, a trabajar, etcétera. Para que el sistema no tenga que pagarte lo mismo porque ya tienes los 400 euros, entonces ¿para qué quieres un sueldo igual que el de un hombre si tienes los 400 euros? Y nunca han dado buenos resultados las políticas que, tratando de acabar con la desigualdad, generan desigualdades parciales. Pero bueno, esa es mi opinión y tiene que ver con esto. Y por último, y también muy rápido, el tema de la compraventa de óvulos. El otro día, al final haría una visión general. El otro día me estaba manifestando, voy rápido, es que el otro día me quedo sin aire. El otro día, si me desmayo, es que me he quedado sin aire, no es que me pase nada. Estaba en la Puerta del Sol manifestándome por la privatización de la sangre en Madrid. La Consejería ha privatizado la sangre. No de una manera directa, pero que es una cosa que en el siglo XIX era absolutamente frecuente. Es decir, en el siglo XIX los pobres vendían sangre y por tanto no había que molestarse tanto en darles buenos trabajos porque siempre podían vender la sangre. Estaban los pobres, en las óperas y las novelas del siglo XIX se ve que están flacos, pálidos, etc. Es muy injusto. Nadie tiene que verse, porque eso es algo que nadie vendería de poder evitarlo. Nadie vendería su sangre de poder evitarlo. Nadie pasaría por un embarazo y un parto por dinero. Porque también quiero decir una cosa, no estoy en contra de la técnica. Donación de úteros, es decir, de embarazos, sí estoy a favor. Como donación de órganos. Si tú quieres a una persona y le quieres dar tu medio hígado, me parece altruista, generoso y solidario, fantástico. Y somos uno de los principales países en donación. Amigos que tengo, cuyas amigas se han quedado embarazadas porque son gays, me parece fantástico. Estoy a favor. Y hay países que legislan los vientres de alquiler, que no se llaman de alquiler, como donación. Y ahí es fantástico. Pero ahí no va ninguno de los ricos, porque nadie lo dona a un extraño. Yo no le doy el hígado a mi extraño, pero se lo doy a mi hijo, a una amiga o a una persona, a mi madre, si lo necesita. Pero a una extraña, pues no, ¿verdad? Bien, o sí, en cuyo caso sería el colmo de la generosidad. Pero quiero decir, como donación no tengo nada en contra, como técnica no tengo nada en contra. Me parece pues que está bien Pero bueno, volvamos al tema de los óvulos para terminar. Estaba yo manifestándome contra lo de la sangre. Estaba con compañeros de Podemos y tal, y todos, que nos parece un horror que hemos vuelto a políticas del cuerpo del siglo XIX, que será que los pobres, porque ya hay una farmacéutica que paga $70 por sangre. Esto obligará a los pobres a vender sangre, los obligará como en el siglo XIX, y ya, pues no te quejes de no comer, porque sí puedes, mira, vende tu sangre, ¿no? Entonces, es injusto, es lo que decía al principio, una aplicación que se ve de lo que significa abrir mercados. Si abres mercados, que si no fuera por la pobreza, nadie llenaría, es un horror y es una injusticia y hay que acabar con ello. Entonces yo le comenté a un compañero, y si estás aquí, ¿tú estás a favor estás en contra de que se privatice la sangre? Por supuesto. Y le dije, entonces, ¿por qué estás a favor de que se puedan comprar y vender los óvulos o los vientres? Un rato así en blanco. Pues no lo sabía. Yo creo que la cosa general es que, sin darnos cuenta, cuando se trata de mujeres, las barreras que erigimos para saber lo que es malo, cuando se trata de cosas de mujeres, las barreras se nos caen, porque nos parece natural. Entonces yo creo que esas barreras hay que levantarlas. Que si es malo vender sangre, imagínate lo que es vender el producto de un embarazo y los riesgos y la implicación física que significa. Y si hablamos de óvulos, en España se llama eufemísticamente o mentirosamente donación de óvulos. Es mentira, no hay donación, hay compraventa. Se están comprando y vendiendo los óvulos. Según suben las tasas universitarias, más compraventa de óvulos hay. Y es una realidad. El otro día me lo comentó una compañera de universidad, quizá la conozcáis, profesora María José Guerra, lo digo para que es ella que me dijo, el otro día una alumna en clase entró en coma porque había donado 3 óvulos. Para donar un óvulo
Donar un óvulo, que ellos también, las farmacéuticas, muy civilinamente equiparan con la donación de esperma. El esperma vas, te haces una paja, das el semen en una botella y te dan 50 euros. Una donación de óvulos implica una estimulación ovárica, 40 o 50 inyecciones, medicamentos de todo tipo corriendo por tu cuerpo, una extracción mediante una cánula que es muy dolorosa. Solo tenemos un número limitado de óvulos en la vida, no son ilimitados como el esperma, son 400, 450. Tantos uses y malgastes, menos tendrán. La donación de óvulos puede producir náuseas, insomnio, depresión, perforación de ovario, puede producir incluso la muerte en casos muy extremos, infertilidad relativamente frecuentemente. No lo advierten. Están vendiendo las universitarias sus óvulos por 1.000, 1.500 en este momento, que como digo, muy relacionadas con las matrículas universitarias. Es decir, y a partir de ahí, y desde luego no lo advierten. ¿Y qué ocurre? Que se está generando también, se ha abierto el mercado, las mujeres lo necesitan, un trasiego de mercado de óvulos desde los países orientales, Rumanía, Polonia, etcétera, etcétera, donde masivamente venden. Más de 3 óvulos es una locura donar o vender. Te va a producir montones de problemas físicos, ¿no? Lo hacen con 5, 10, etcétera. Y en España, como me decía esta compañera, ya lo están haciendo en las universidades. Por tanto, esto, que sería horrible, sí, ya acabo. O sea, no somos conscientes, no nos estamos oponiendo, a veces por lo concreto y lo cotidiano y los problemas del día a día, porque quizá ni siquiera lo vemos. Vemos los vientres de alquiler a Ricky Martin con sus niños, la donación de óvulos nos parece que si no lo hemos hecho nosotras o una amiga, y bueno, y no nos parece muy especialmente horrible. Y lo de la prostitución seguimos pensándola en clave de si la regulamos, no la regulamos, porque es una cosa personal, no es un trabajo. Hay que acabar con esa manera de pensar. Es una devaluación absoluta del cuerpo de las mujeres a nivel planetario y a nivel global. Y hay que posicionarse en contra permanentemente, desde todos los ámbitos feministas que podamos, porque si no, esos mercados, y enormes mercados que se nos van a comer. Imaginad ahora mismo que se abriera la compraventa de los órganos, que ayer venía en el diario.es un artículo de un relator de la ONU que decía, ya es una realidad el mercado, el tráfico de órganos. El tráfico de órganos significa que matan gente para sacarle órganos para llevárselo a los ricos. En el momento en que no se controle y no se... Pero eso significa que matan gente, no es matan gente, es matan mujeres. Que cuando se habla de gente que cuida, gente que muere, gente que es pobre... No, gente no es gente son hombres y mujeres. Y siempre que hay alguien que es pobre, las mujeres son más pobres. Siempre que hay alguien cuyo cuerpo vale menos, es el de las mujeres. Entonces, no es gente, son mujeres. En Guatemala, en Honduras, en Latinoamérica, en India, en Camboya, cuando se trata de prescindir de un miembro de la familia para tener 10.000 euros para alimentar a todos los demás miembros de la familia, ¿qué posibilidades hay?